Hola, soy Raúl Santoyo, soy el director de tecnología de TKM Cloud y el día de hoy vamos a ver el caso 002 de calidad de energía. Por ahí ya grabamos el caso 001, también es de calidad de energía, pero aquí estamos viendo una instalación en un punto distinto que trae condiciones eléctricas distintas, entonces vamos a analizarlo, ¿no? Entonces, de nuevo, indicamos, bueno, el TKM Cloud es una solución de monitoreo remoto para cualquier tipo de variable eléctrica, mecánica, ambiental. En este caso estamos haciendo una revisión, una instalación de variables eléctricas, opera sobre la red celular, por ahí subimos nuestros datos al tablero que vamos a ver en un momento. Los tableros son 100% customizables y bueno, todo esto es una mezcla de sistemas SCADA con IoT, con AI para dar toda la información. Aquí podemos ver brevemente cómo es que está la instalación. Del lado izquierdo tenemos un gabinete TKM Cloud con su medidor de calidad de energía. Por ahí se pueden ver que están en un tablero instaladas las zonas de núcleo abierto. Estamos viendo ahí una derivación del circuito principal. La comunicación podemos hacerla en 2G, 3G, 4G. Podemos operar en baja tensión, 220, 480, de hecho abajo de 600 volts podemos operar, podemos trabajar en 380, no pasa nada, es configurable esa parte y subimos el voltaje adecuado que esté midiendo el sistema. Y a nivel de corrientes podemos manejar desde 30 amperes hasta 3000 amperes por fase, entonces es una buena cantidad de energía que podemos medir con un solo medidor. El medidor es de tipo trifásico y este es un gabinete TKM que viene armado y viene ya con todos sus aditamentos para poder conectarlo al sistema eléctrico. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Estamos colocando este equipo TKM, estamos midiendo la entrada de CFE. Bueno, en este caso no, CFE es un derivado de CFE de una área. El consumo principal en ese tablero es de más de 1000 amperes. Estamos viendo un derivado, ¿no? En el caso de este cerebrito que viene dentro de esta cajita, podemos tener hasta 8 medidores de calidad de energía trifásicos, como los que vamos a ver en un momento. Entonces, vamos a platicar sobre este caso 02. Este caso 02 está ubicado en el Hermosillo y de igual forma tenemos este medidor trifásico y vamos a ver qué estamos observando, ¿no? De entrada pues tenemos los voltajes nuevamente, 130.1, 130.8, 130.8, estamos hablando que son bastante buenos. Aquí tenemos nuestro diagrama triangular. No es un triángulo equilátero, pero podemos decir que la calidad del voltaje de entrada es muy similar, el voltaje es muy similar en las tres fases. A nivel de corriente sí vemos que hay un problema, 22 en fase 1, 4 o 5 en la fase 2 y 37 en fase 3. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a un desbalanceo del 77.14. Prácticamente se están usando dos fases de 3. Entonces esto me genera pues que haya distorsión armónica. Entonces vamos a tener distorsiones armónicas aquí en corriente, sobre todo. En voltaje pues prácticamente no las percibe el sistema. Hay muy buena calidad de voltaje y ahorita lo vamos a ver más adelante, a comparación que en el caso 1 que tocamos hace unos días. En el caso 1 sí tenemos muchos problemas de calidad de voltaje que se reflejan en una distorsión armónica total en voltaje alta, ¿no? Entonces aquí tenemos un desbalanceo importante y bueno, también corriente, pues vemos que aquí no tenemos un triángulo equilátero, ¿no? Entonces sigamos viendo nuestro tablero. Factor de potencia 0.9, no es malo, pero tampoco es el mejor. Yo creo que se podría mejorar. Distorsión armónica en corriente total está alta. O sea, el rojo quiere decir que sí estamos fuera de cualquier recomendación que se pueda hacer. Voltaje pues excelente. Desbalanceo 75, no estamos nada bien. Y bueno, fíjense que hay una zona ahí azul morada de más de 100%, que vamos a ver que en el caso de esta instalación sí llegan a tener desbalanceos por arriba del 100%. Entonces esto implica que tenemos un neutro que está siendo utilizado en demasía, y esto pues puede generar algún tipo de
de conato de incendio si la corriente que pudiera circular por el neutro es suficiente, y va a generar un desgaste en el neutro, ¿no? Hay que ver qué tanto se sobrecalculó el neutro, si al 100%, 150 o 200%. Viendo esta instalación probablemente sí debería estar bastante reforzado ese neutro. Y bueno, veamos esta gráfica que de PI que se generó también para tratar de entender ese desbalanceo. La corriente 3 es el 58% del consumo que está teniendo este sistema trifásico, y 8% la corriente 2. Entonces estamos hablando de un desbalanceo importante. Ahorita el desbalanceo que nos está marcando es de 80.55. Entonces aquí sí es importante revisar qué está pasando. Entonces estamos hablando que tenemos muchas cargas monofásicas en este sistema, que habría que revisar y balancear de mejor manera, ¿no? Voltaje, entonces veamos el voltaje. Si se recuerdan el caso 01, por ahí pueden ver en YouTube el caso 01, el voltaje era realmente algo que variaba muchísimo, y aquí podemos observar que pues es bastante bueno. ¿Cuál es la diferencia del caso 002 que estamos viendo ahorita con el caso 001? Que en este caso el cliente tiene un transformador propio y está recibiendo alimentación en media tensión. Entonces el cliente, el transformador está dedicado al cliente. Entonces estamos viendo por qué la calidad de voltaje, a diferencia que en el caso 001 era un transformador que estaba en un poste y que era comunal a toda una zona. Entonces sí se veía la parte de detalle. Entonces aquí veamos la corriente. O sea, aquí en las corrientes sí vemos pues que en principio no se ve un patrón. Veamos la corriente de neutro. Entonces veamos la corriente de neutro. Aquí el mínimo es de 3, que es la amarilla, pero podemos tener hasta 63. Y si se fijan, a nivel máximo la corriente de neutro es mayor que las otras fases, y pues también inclusive el promedio es mayor que las otras fases. Entonces aquí puedo apagar y puedo ver el comportamiento del neutro. Y si pongo la fase 3, que es la que más consume, el neutro está por arriba de la fase 3. Entonces esto me habla de que es necesario pues hacer un buen balanceo. Mira, aquí en la fase 2 está baja, y la fase 1, de repente la fase 1 sigue a la fase 2, pero no se encuentra ahí como que un patrón de comportamiento. Vamos a tratar de hacer aquí un zoom de las 2 a las 3. Y bueno, por ejemplo aquí alcanzamos a observar que algo trifásico está conectado aquí. Si se fijan, hay el incremento más o menos con la misma pendiente en las tres fases. Entonces aquí sí hay algunas cargas trifásicas conectadas que se encienden, pero de repente vemos por ahí, aquí también como que hay algo trifásico. No, perdón, la amarilla es no, aquí tenemos algo bifásico. Perdón, aquí me confundí. La amarilla es el neutro. Aquí se encendió algo bifásico, pero por ejemplo la 3 no se alteró. Entonces aquí estamos hablando que es probablemente algo bifásico. Aquí tenemos bifásicos, pero a nivel, la roja está con puros monofásicos. Entonces aquí estamos hablando de que tienen muchos motores de corte en esta localidad. Entonces es muy probable que muchos de esos motores estén conectados y operando de manera continua en la fase 3, por eso no se mueve, y en la fase 2 estén conectados a algunos sistemas bifásicos que podrían ser algunos refrigeradores. Pero bueno, entonces aquí no se encuentra algún patrón. Aquí tenemos las potencias. Estas potencias las podemos analizar, pero ¿qué pasa con el factor de potencia? El sistema nos entrega el factor de potencia en las tres fases. Fase 1 se ve bien, fase 2 se ve bien, fase 3.82. Entonces vamos a regresar otra vez a la fase 3. Entonces la fase 3 es la que está teniendo el mayor consumo. Si nos regresamos aquí a ver probablemente en tiempo real de los últimos 5 horas, aquí le puedo poner. Entonces esto lo podemos aquí ajustar. Recuerden que podemos bajar en Excel la información en el sistema. Este sistema otra vez es una caja, se conecta y automáticamente empiezan a subir. Una vez conectado, inmediatamente se empiezan a subir los datos al TKM Cloud y pueden tener estas gráficas. Estamos hablando que en 6 horas estas gráficas
las pueden tener ya visualizando de manera inmediata. Este template que estamos viendo ahorita es un template estándar para lo que es la parte de calidad de energía. Podemos agregar, de hecho, conforme vamos analizando los datos, hemos venido agregando más gráficas, más cálculo de información, pues para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí estamos viendo que la corriente de la fase 3 es la que realmente está llevando la batuta. El amarillo es el neutro, es un neutro que sí está bastante utilizado, entonces habría que revisar. Entonces la fase 3 es la que está teniendo problemas y concuerda con que su factor de potencia está bajo, y si nos vamos a distorsión armónica en corriente, es la que está realmente haciendo que la distorsión armónica total en corriente sea alta, es la que está en los valores más altos. Entonces, por ahí de entrada una recomendación es ver que está cargado en la fase 3, que está generando todo esto, ¿no? Y después hacemos otras gráficas, al igual, si revisan el caso 001, aquí generamos esta gráfica para ver qué tanto sigue la potencia instantánea aparente, la activa a la aparente. En el caso 001 van a observar que está muy pegadita y que tenemos una potencia reactiva pues muy pequeña en el otro caso, y aquí ya no es tan pequeña. O sea, sí estamos hablando de que pues tiene una cierta relevancia, y esto hace que el factor de potencia se caiga, esté por abajo de 0.9. Entonces aquí probablemente, una vez haciendo esos balances y checando si podemos organizar las cargas, habría que evaluar si poner un equipo de ahorro de energía, un banco de capacitores pudiera funcionar. Habría que analizar toda la carga, pero primero habría que hacer ese trabajo de analizar cómo está distribuida la carga en este circuito trifásico, ¿no? Entonces aquí las potencias aparentes tienen cierta estructura. Después, si nos vemos a la parte de armónicas, observamos otra vez que la fase 3 tiene una armónica alta. Entonces veamos en qué horarios ocurre. Entonces ocurre realmente en horas de operación, se sube la distorsión armónica, y estamos hablando de las 9 de la noche cae, y estamos hablando que cae bastante, cae por abajo del promedio. De hecho, se incrementa la distorsión armónica de los equipos en fase 1 y en fase 2, en tanto los de la fase 3 se caen. Entonces, esto me hace pensar que algo se enciende en la noche, en la fase 1 y fase 2, porque se incrementa, en tanto que la fase 3 totalmente se disminuye a las 9 de la noche. Entonces sí, es muy probable que en esta fase 3 estén conectados varios de los equipos cortadores que se operan durante el día, se apagan, y por eso se cae la distorsión armónica en corriente, se cae el valor, baja bastante, y algo se enciende en la noche, porque de hecho sube las armónicas. Entonces sí sería importante revisar ese tablero que tienen de distribución de esta carga, y veamos otra vez el factor de potencia. Vemos que el factor de potencia se está cayendo en la madrugada. En la madrugada es cuando pero también se levanta. O sea, algo se está prendiendo y apagando aquí. Entonces, algo que podemos hacer también con el TKME, tenemos una opción para poder medir hasta tableros de 48 circuitos. Podemos ir midiendo cada uno de los circuitos, y bueno, en este caso, si unimos un medidor de calidad de energía trifásico con un medidor de tableros de 48 puertos, lo podríamos correlacionar toda esa información y de inmediato poder enviar la información. Eso también lo tenemos en TKM Cloud. Podemos analizar tableros eléctricos de 48, de 40, 42, 48, dependiendo de la marca. Los podemos y en ese caso, cada uno de los circuitos monofásicos podemos soportar hasta 50 amperes. Bueno, este es el caso, este es el segundo caso. Y bueno, ¿cuáles podrían ser las conclusiones para ellos? Las conclusiones pues sería, definitivamente hay que hacer un balance de cargas. Hay que ver qué está pasando en esa fase 3. En esa fase 3 están conectados muchos equipos. Habría que ver si podemos balancearlos. Algo que creemos que está sucediendo es de que tienen unas islas
en donde ponen los equipos. Es probable que solamente llegue un circuito monofásico y ahí se conecten todos los equipos. Entonces, cuando tienen muchos equipos con motores, recomendaríamos que cada equipo tenga su fase, esté conectado a fase 1, fase 2, fase 3, y así se vayan ordenando, y no mandar solamente un circuito en donde se conectan los 3 equipos. Tal vez no consumen mucha energía, pero al final del día, como están operando de manera continua, suman, y lo que hacen es empezar a desbalancear todo el circuito eléctrico. Es lo que observamos ahorita. Se empieza a incrementar el neutro se eleva bastante, tenemos mucho desbalanceo, empezamos a generar mucha distorsión armónica en corriente, y eso no es bueno, ¿no? Entonces hay que buscar que cada equipo esté conectado a las fases, y bueno, de nuevo hay que verificar que está conectado a esa fase 3, y finalmente, si se hace ese balanceo, verificar cómo queda el factor de potencia y analizar si conviene poner un tipo de ahorrador de energía, un banco de capacitores, pues para incrementar un poco ese factor de potencia. Bueno, soy Raúl Santoyo, muchas gracias. Y bueno, para aquellos usuarios que quieran instalar TKM Cloud en sus instalaciones, podemos ponerlo en hospitales, podemos ponerlo en tiendas de retail, en abarroteras, en oficinas remotas. Cómo se está comportando la calidad de energía, pueden poner un TKM Cloud con la cajita ya hecha de calidad de energía. Integradores, si están interesados en esto y quieren usarlo para sus clientes, para analizar, para estar monitoreando la calidad de energía, pues pregunten a digitalization.com.mx. El dashboard que presentamos es 100% configurable. Podemos poner el logo de ustedes integradores, o podemos poner el logo de su cliente, y ustedes lo pueden administrar. Muchas gracias, soy Raúl Santoyo, que tengan buen día.